He parado un ratito, he hecho una paradita para cenar y esas cosas que hacemos las personas normales, pero aquí sigo. Bueno, os he saltado un pequeño lapso de tiempo porque he estado haciendo esto de aquí, que no tiene ningún misterio. Me he separado por colores las cosas. ¿Para qué? Pues muy sencillo. Con Krita lo que puedo hacer es ponerme aquí que la herramienta varita mágica, básicamente, pues seleccione en base a etiquetas de color. O sea, que utilice la etiqueta de color que tengo seleccionada. Entonces me he hecho una máscara general con las zonas tipo piel, la camisa, el jersey, etcétera, todo separado. Y luego una máscara específica de detalles con los mechones, por ejemplo. Entonces yo estando desde cualquier capa, pues puedo seleccionar la máscara de capa que me he hecho. ¿Vale? Es muy sencillito, la verdad. ¿Qué pasa? Normalmente esto me lo hago de otra manera que me lleva mucho menos tiempo y os enseñaré a hacerlo en un vídeo aparte porque, pues bueno, no va con este vídeo. O sea, es una cosa que os enseñaré a hacer en un vídeo aparte. ¿Qué ocurre? Que cuando quiero hacer esto de manera rápida, lo que hago es plantear la línea de una manera que el programa me lo hace automáticamente solo, él solito. Como andaba hablando y haciendo cosas, pues la he hecho muy a lo loco y no ha funcionado, no he podido hacerlo de esa manera, entonces he preparado yo la máscara de capa manualmente y he tardado 1 hora y media ahí haciendo el tonto. Puede que no haya sido 1 hora y media, pero he estado un buen rato haciendo esto. Simplemente he cortado un trozo que iba a ser un peñazo verlo, pero bueno. ¿Qué hago yo ahora con estas dos capas? Pues básicamente me las pongo aquí debajo, me dejo puesta la capa general, me bloqueo el color base y ahora dejo seleccionada la máscara general, como he dicho. Y ya tengo para empezar a sombrear, ¿vale? Bien, pues ahora mismo lo que puedo hacer es crearme otro grupo con estas dos cosas. Y pues pongo esto en máscara de capa. Y ahora, con este creo que era, y un gris bastante oscuro, voy a empezar a sombrear. Teniendo por aquí la referencia, claro, echando un ojo a nuestra referencia. ¿Con qué empiezo yo? Pues yo empiezo normalmente con las sombras proyectadas y las sombras más duras. ¿Para qué? Pues básicamente para saber qué zonas van a estar en sombra. Sin más. Vale. Fijaos esto que os había dicho, de que no me gusta usar pinceles limpios completamente. Completamente limpios no me gusta usar los pinceles. Es muy sencillo. Lo que tengo aquí es el pincel básico. Básicamente es este de aquí. Uy, no. Este de aquí. Al que le he hecho unos pequeños cambios. Me he venido aquí a textura, le he puesto una textura con ruido y luego lo he dejado de esta manera. En opciones pues tengo esto así por si queréis copiarlo. Y nada, es un pincel muy sencillito, solamente que al pintar pues tiene ruidito y eso hace que quede más suave a mi gusto. A mi gusto queda más bonito. Y para ir endureciendo las sombras lo que hago es primero uso un pincel gordo y después con un pincel más fino me separo. Aquí voy intentando separar con las sombras proyectadas, las sombras más duras de todas. Bueno, en Krita, si pulsas Shift, cambias rápidamente de tamaño. Si pulsas Shift y haces clic, lo que haces básicamente es cambiar el tamaño, deslizando de izquierda a derecha. Es una manera bastante sencilla de cambiar rápidamente el tamaño de un pincel y hacer esto que os comentaba antes de mejorar el flujo de trabajo. ¿Veis? Aquí voy seleccionando todo esto, cae en sombra proyectada. Una cosa que estoy haciendo yo un poco mal es el tema de tener mucho zoom puesto. No debería tener tanto zoom puesto. He dicho las sombras proyectadas únicamente, pero en realidad voy trabajando todas las sombras. Por ejemplo, la oreja está completamente en sombra. Y esto de aquí, fijaos que el pelo queda un poco por encima, haciendo que también quede un poco en sombra.
Por aquí ya no tanto. Y ahora es ir modelando, ir dándole volumen a todo el dibujo. Fijaos que no utilizo un negro profundo, utilizo un gris oscuro, pero no llego al negro profundo. El negro profundo lo utilizaré luego. Para detallitos puntuales, como pueda ser el iris, la fosa nasal un poco, puede que cerca de la comisura de los labios, y aún así ni eso, no llega a ser negro profundo. Y veis cómo con las máscaras de capa que me he hecho, que aunque al principio puedas decir, buah, es mucho trabajo estar preparándolas, sí, bueno, es mucho trabajo, puede serlo, puede serlo. Realmente, si lo hacéis de la manera que os voy a contar en otro vídeo, no es tanto trabajo. Como lo he hecho hoy yo, definitivamente es bastante curro. Y no sé si me merece la pena. Pero realmente yo creo que merece bastante la pena hacerlo. Básicamente porque luego te permite... Te permite trabajar mucho, mucho más rápido. Mucho, mucho, mucho más rápido. ¿Veis? Pues aquí, básicamente, estoy haciendo lo que os he dicho, de ir separando todo con las sombras. Aquí no me preocupo realmente de las luces reflejadas. Simplemente separo luz y sombra. Las sombras proyectadas ya las voy a hacer luego. Digo, las sombras proyectadas. Las luces reflejadas las voy a hacer luego. Y ya vamos viendo un poco de dónde viene la iluminación de nuestro dibujo. Fijaos, por ejemplo, en elementos como la taza. Viene muy bien fijarse en elementos así esféricos o cónicos, porque te dice básicamente de dónde viene la luz. O sea, a mí la luz me está viniendo de arriba a la izquierda. Por eso mismo este mechón de pelo que está un poco adelantado proyecta una sombra encima de la cara. Y por eso mismo también está toda esta parte de la taza en sombra. O sea, esto queda en luz, esto queda en sombra. Pero es una luz bastante, bastante difusa. No es una luz dura, porque al final, en este tipo de fotografías que es más normal coger, que son fotografías de agencia y de book y tal, lo más normal es que utilicen luces muy suaves para pieles. ¿Por qué? Pues porque es lo que queda más bonito, en realidad. Así que bueno. Fijaos que son muy suaves porque, por ejemplo, en los dedos apenas hay sombras. Sí que hay un poco de sombra, pero son sobre todo sombras de oclusión. O sombras muy, muy suaves. Yo sí que le voy a reforzar un poco esto. Sí que le voy a dar un poco más de sombra. Porque viene bien para crear un poco de volumen, pero realmente está bastante plana esa luz. Por ejemplo, aquí lo mismo. En estas partes, como las que se juntan los dedos, realmente se generan sombras de oclusión, que básicamente vendría a ser el contorno de la línea. Eso de ahí es una sombra de oclusión. ¿Por qué? Porque al estar muy cerca dos cosas, es muy difícil que llegue la luz a esa zona. Entonces se generan sombras muy fuertes y puntuales, que da un poco igual cómo esté colocada la luz y de qué lado venga, que salvo en ángulos muy concretos, ahí va a haber una sombra fuerte. Simplemente por estar en contacto dos objetos. Fíjate, por ejemplo, en esta zona de aquí del pulgar, lo mismo. Me voy a bajar la opacidad aquí, porque en el moflete este es lo que os comento, tiene sombras muy suaves esta fotografía. Y sobre todo con las caras femeninas y jóvenes, hay que tener mucho cuidado con pasarnos de la raya, con marcar las facciones y marcar los rasgos. No siempre, o sea, no todas las mujeres tienen los rasgos súper suaves y finos, pero sí que suele ser algo que asociamos a una cara femenina. Y también, en general, rasgos jóvenes.
Cuando hacemos personas mayores ya sí que marcamos más los rasgos y eso, pero cuando estamos haciendo esto, cuando hacemos personas jóvenes y tal, lo normal es no hacerlo. Vale, fijaos por aquí. Me voy a poner un poquito más de opacidad porque estoy teniendo que dar muchas pasadas. Vale, esto en otra capa lo voy a hacer realmente porque no es... No son sombras, esto es... Voy a hacer otra capa que simplemente tenga valores y esta la voy a colocar en multiplicar. Se me ha ido de madre. Esta es una capa de valores. Básicamente porque simplemente esta zona es más oscura. Lo mismo pasa con las cejas. Son más oscuras de por sí. Y los labios, que son más oscuros de por sí. No tanto, pero sí que son más oscuros. Y también pasa con el pelo, realmente. El pelo tiene un valor más oscuro, realmente. Es un poco más oscuro que los labios, un poco menos oscuro que las cejas. Y por ejemplo, la taza tiene un tono más claro. Aunque sería incluso más claro. Ahí. Y los ojos... Los ojos no te creas. Los ojos no son tan claros, son un pelín más claros nada más. Vale, lo que he hecho ha sido colocar la capa de sombras en modo multiplicar. Nada, simplemente esto lo que hace... Me voy a dejar esto por aquí. Para recordar qué tono es el que estoy utilizando para sombrear. Este es el tono de mi sombra, ¿vale? Así no tengo que... Cuando lo deje de usar y lo deje de seleccionar, pues no tengo que estar volviendo a ponerla en normal y eso para seleccionarlo de nuevo. Esta zona realmente no está tan en sombra porque el pelo... El pelo deja pasar un poco la luz, no es completamente denso. Entonces, la luz que está impactando en este lado está colándose un poco, realmente, en este. Sigue estando en sombra. Pero luego veremos que esto se llama Subsurface Scattering. O sea, este pelo va a estar más... más saturado que otras zonas del dibujo. No porque su color sea más saturado, sino porque hace un poco de filtro. Digamos... como si pusieses una cartulina de color enfrente de una luz. Y eso hace que lo veas más saturado. Pero en realidad es más oscuro. Saturado y oscuro no es lo mismo, ¿eh? Que mucha gente lo confunde, pero no tiene nada que ver. Saturación y luminosidad. O sea, sí tienen que ver, pero realmente es más al contrario de lo que mucha gente se piensa. La mayoría de la gente se piensa que saturado es igual a desaturado. Digo, que oscuro es igual a desaturado. Y no es así para nada. Como he hecho la máscara un poco como me ha salido del papo, pues... Pues me está dando problemas a la hora de seleccionarlo todo. Pero bueno, le pongo un poquito de ¿cómo se dice? De holgura. Que expanda un poco. Que abra un poquito la selección. Leñe, que se expanda. Que ya no sé ni hablar. Como estoy dibujando a la vez, se me olvida cómo hablar. Tampoco es que nunca haya sabido demasiado hablar, pero bueno. Pues lo que voy haciendo es eso, justamente, lo que os he comentado. Voy planteando las sombras generales. Ahora mismo me estoy yendo un poco más a detalles y eso, pero realmente las sombras que quiero plantear son las sombras generales. Aquí en el dibujo pasa una cosa, bueno, en la referencia pasa una cosa, y es que... La voy a traer para acá la referencia, para que lo veáis. Es que fijaos por aquí cómo se cuela un poco de luz.
Realmente tiene que tener un reflector o algo porque esta luz es extremadamente suave. Pero también supongo que es cosa del fondo. El propio fondo está proyectando luz. Entonces, ¿esto de aquí lo tenemos en sombra? Sí, lo tenemos un poco en sombra, todo esto. Está un poco, no mucho. Fijaos que la manga sí que está más en sombra. Y esto de aquí, además, está mirando un poco hacia abajo, así que aunque en esta no esté en sombra como tal, yo lo voy a poner en sombra. Y esto de aquí también queda un poco en sombra porque al fin y al cabo está en el lado derecho. Y hemos dicho que nuestra sombra, bueno, que nuestra luz principal viene desde arriba a la izquierda. Luego tiene una sombra reflejada, pero tiene una luz reflejada, pero la sombra principal viene de ahí. Bueno, esta parte ya, realmente, me da un poco lo mismo ya en esta parte tener una tableta gráfica de pantalla que una de pizarra. La verdad que lo que viene a ser sombrear, pintar y demás, a veces me gusta incluso más hacerlo con una tableta gráfica de pizarra, porque tengo que mover mucho menos la mano al fin y al cabo. Simplemente por esa tontería. Y bueno, como voy diciendo, usando pinceles más gruesos, más finos, voy dejando la luz y las sombras con los degradados que a mí me apetece y que yo veo mejor. Por ejemplo, aquí quiero endurecerlo un poco. Pues reduzco el pincel, ¿sí? Y ya está. Y puedo ir haciendo sombras un poco más duras para ir jugando a crear esos volúmenes. Simplemente lo que voy haciendo es pintar y borrar, pintar y borrar. Y todo esto en la misma capa que viene a ser la de sombras proyectadas. O sombras en general, digamos. Veamos qué más me falta por aquí. Todo esto, obviamente... Bueno, obviamente... Sí, todo esto está en sombra, porque así lo decido yo. Bueno, aquí como os digo, realmente, por regla general, separaría las sombras de oclusión de las sombras proyectadas, ¿eh? Pero lo estoy haciendo todo en una misma capa porque me apetece. Y porque estoy enfocándola de otra manera, la ilustración. Vale. Por ejemplo, esto de aquí, tendríamos una sombra de oclusión que sería como la holgura de la manga. La holgura de la manga, el huequecito que queda, eso es una sombra de oclusión. Y también en el reborde, generalmente se genera una. Todo esto igualmente está en sombra. Aquí hay que aprender a mirar la imagen grande. No sé cómo se dice. Hay que intentar pensar en grande. Esto es un cilindro, ¿vale? Pues entonces esta cara de aquí está en luz y esta cara estaría en sombra. Tan sencillo como eso. Y como es un poco suave el borde, le doy al final suavidad. Esto, bueno, ahora con un pincel más duro, simplemente haciéndolo más grande y más pequeño, ya lo estamos haciendo más blando y más duro. Y aquí ya jugamos a crear esas formas que son las que le dan volumen a la ropa. Y lo que os digo, ya simplemente con ir cambiando el tamaño del pincel, estamos cambiando también la dureza del mismo. Simplemente porque al hacerlo más grande hacemos que la transición del borde sea más larga. Entonces ya estamos cambiando la dureza. Vale, y me voy ayudando. Pues para estas máscaras. Ueva.
¿De verdad? ¿Qué? ¿Qué ha pasado aquí? Si yo esto... ¡Anda la leche! Bueno, pues esta no me ha quedado muy bien. Nah, las cosas de hacer las cosas a mano. Esto es lo que pasa por hacer las cosas a mano y no dejarle el trabajo a una máquina. Nada, que parte de la... Bueno, en realidad no, miento. Este es el problema de haber hecho las cosas con la máquina. Porque justamente estas selecciones las he intentado hacer a mano alzada, digamos. O sea, a mano alzada se las he dejado a la varita. Y no lo ha hecho bien, parece ser. Pues nada, esto me lo hago yo así a mano en un momento, pim pam. ¿Veis lo que os digo? Haciendo el pincel más pequeñito consigo que sea más duro. Y haciéndolo un poco más grande para la zona esta, que son unas sombras proyectadas muy suavitas, pues consigo que se haga más blando. Por aquí lo mismo, se sigue proyectando. Esto de aquí está en sombra porque la otra mano proyecta una sombra sobre esto. Y lo mismo por aquí, porque como está en contacto, esta zona está. Y esta zona, como está mirando hacia abajo, está un pelín en sombra. Creo que la base me la voy a cambiar a una un poco... Voy a duplicar. Me la junto. Y la voy a cambiar a una de un color un poco más... Un poco más claro. Pero no termino de entender qué ha pasado aquí, ¿eh? O sea... Yo no he hecho los... Yo no he hecho las máscaras así. Me está dando problemas, ¿eh? La máscara. Continúo asignando valores y esas cosas. Realmente, yo por regla general, no trabajo así. No hago las sombras de esta manera, pero esto es un poco una demo para que veáis cómo aplicaría todo lo que os he ido enseñando en el canal, hablando de luz, sombra, color, etc. Bueno, pues cómo lo iría aplicando a un caso real, como sería este. Realmente todo esto que estoy haciendo yo aquí, tenéis explicaciones de todo en el canal. Solamente que, claro, esto ya es aplicado a un caso real. Ay, mierda. Nada, gente, ¿veis? Lo que os digo, bloquead las capas porque si no os encontraréis trabajando en la capa que no es. Esa es la capa de valores. Y la que yo necesitaba hacer es, la que yo estaba usando es la de sombras. Entonces, claro, estoy trabajando donde no toca, donde no procede. Y eso no nos lleva a ningún buen sitio. Vale, es lo que os digo, ¿eh? No me estoy preocupando mucho de las luces reflejadas, porque realmente las voy a pintar luego. Las voy a hacer en otra capa aparte. Ahora mismo solamente me estoy preocupando de qué zonas van en sombra, qué zonas van en luz y cómo de dura es esa luz. Por ejemplo, en los pliegues las transiciones son más cortas. Y aunque no lo parezca, esta chaqueta tiene un poco de volumen. O sea, digamos que esta zona de aquí está un poco más en luz que esta otra. Entonces, lo que hago es, con el pincel pequeñito, me marco ese desnivel. Que realmente, por ejemplo, aquí lo he exagerado muchísimo, porque esto también sería ese desnivel, que aquí sería al contrario. Sería esta la zona que está en sombra y esta la que está en luz. Luego por aquí volvería. Que esa de ahí, bueno, esa de ahí
digamos que estaría en luz, pero por lo que he contado antes del borde, que envuelve un poco. El borde hace un poco, o sea, el borde, el fondo, quiero decir. El fondo está haciendo de pantalla. ¿Qué ocurre con eso? Pues lo que ocurre al hacer el fondo de pantalla es que refleja la luz. Y por tanto, de manera muy grande. Entonces, digamos que esto de aquí está lanzando rayos de luz. O sea, no está lanzando, está reflejando rayos de luz. Entonces, los que reflejan desde aquí le dan un poco desde arriba, le dan un poco para allá. Es como tener una luz enorme detrás, súper suave. Que no ilumina mucho, pero al final acaba iluminando. Bueno, digamos que las luces, cuanto más grandes son, más suaves. O al menos cuanto más grandes sean relativamente. Porque el Sol, por ejemplo, es una fuente de luz enorme, la más grande que existe, y sin embargo tiene una luz muy dura. ¿Por qué? Porque el Sol en el cielo es súper chiquitito. Lo vemos muy pequeñito, lo vemos como si fuese un flash. Por eso mismo actúa como si fuese una luz dura. Tiene todo el sentido del mundo en realidad, porque cuanto más espacio le das a la luz para recorrer, básicamente más tiempo le estás dando para que se polarice. Y vengan, pues, si todos los rayos de luz salen así, hacia todos lados, cuando algo está muy lejos, básicamente empieza a cerrar el cono, ¿sabes? O sea, los rayos que llegan todos muy enfilados, llegan todos en una sola dirección. Por eso mismo es luz dura y por eso mismo también las sombras proyectadas que hace son perfectas. Son rayos completamente rectos. Realmente no es la misma luz la que da una luz enorme, muy lejana, que la que da una luz pequeña, muy cercana. Son luces distintas. Pero. Pero sí que se parecen mucho. O sea, en la dureza, en lo que es la dureza de la luz, sí que son iguales. Y es lo que os digo. En esta tenemos una luz bastante suave iluminándola de frente. Y luego la luz reflejada ya es hiper suave. Por tanto, hace que sea todo muy, muy suave. Pero si nos fijamos, veremos que efectivamente tenemos sombras en ciertos sitios, como por ejemplo este lado de aquí de la nariz. Tenemos sombras ahí. Lo mismo, como son sombras muy suaves, aquí sí que voy a jugar como si fuesen... Sí que le voy a dar ya el tono que tienen, sin tener que estar esperando a hacerlo con las sombras, con las luces reflejadas, vaya. Esta zona de aquí está en sombra. Y como os decía, ahora si borro un poquito con la opacidad al máximo, pues ya consigo ir generando esos volúmenes que tiene la nariz. Fijaos que la nariz como que el puente se mete un poco hacia adentro siempre. Y luego esta zona de aquí, no sé cómo llamarla, la puntita de la nariz, es como que envuelve el puente de la nariz. Y aquí, como digo, es donde tenemos que jugar con sombras muy suaves. Donde sí que se generan unas sombras muy fuertes es justamente aquí, en el párpado. Por lo que os comentaba antes de las sombras de oclusión. Aquí sí que se generan unas sombras bastante fuertes. Y es más, las sombras de oclusión sí que las voy a tener que hacer en un sitio aparte porque estoy viendo que no llego a los tonos que necesito. Bueno, pues me he intentado, ha sido un poco cagada el separarme esto en máscaras porque no están bien hechas. Las puedo usar un poco, pero bueno, normalmente me agilizan mucho más el trabajo. Y aquí fijaos que vuelven a haber más sombras de oclusión. Bueno, esto ya va cogiendo forma, ¿no? ¿No os parece? Que esto ya va cogiendo un poco de forma. Esto de aquí más oscuro y vamos generando unos pequeños contrastes. Vamos a ir generando volumen en el pelo. Que luego vamos a tener que dar más. Pero por ahora nos vale con esto. Y bueno, aquí ya también lo que podemos ir jugando es a dar un poquito esa sensación de mechones en la propia iluminación.
Pues eso, algunos entra más la luz que en otros. Bueno, pues ir generando el volumen en los mechones. También en las uñas, aquí se genera un pelín de sombra, ¿eh? No es mucha, pero un pelín se genera. Voy a crear otro más, en modo multiplicar, para esta vez las sombras de oclusión. Bueno, espérate, porque por aquí todavía me falta... Eso, oscurecer. Vale, las sombras de oclusión os voy a contar que suelen ser muy cortitas. Por esto mismo que os contaba de que se generan precisamente en las zonas en las que más juntas están las cosas. Pero son bastante cortitas, ¿eh? Y suelen tener también, por esto mismo, los bordes muy suaves. No son nada, no son sombras muy nítidas. ¿Esto cómo lo puedes conseguir? Pues utilizando primero un pincel duro, como estoy utilizando yo con el pincel este pequeñito, y después con un pincel blando, mucho más grande, borras. O sea, con el mismo pincel, pero mucho más grande, vas borrando las zonas. Eso hace que te quedes nada más con la sombra de oclusión en el centro, mucho, pero que mucho más fuerte. Sin embargo, los bordes que sean muy, muy suavitos. Lo mismo por aquí, fíjate. Quiero hacer esto. Quiero darle un poco de volumen y para ello, pues quiero darle dos... Esto no es una sombra de oclusión, pero bueno, lo voy a hacer aquí porque es una sombra un poco más fuerte que la otra. Como quiero un borde más duro en un lado y más flojo en el otro, pues lo que hago es pinto todo con eso y me dejo ese borde, el borde que quiero suavizar, para borrarlo con el mismo borrador pero más grande. Y fijaos cómo va cogiendo forma esto ya, ¿eh? ¡Wow, wow, wow! Aquí hay un poco de sombra de oclusión, luego también por aquí deberíamos encontrárnosla, sobre todo por dentro. Esta sombra es mucho más fuerte porque al fin y al cabo... Vale, pero son los labios... Es por aquí por donde se genera la sombra de oclusión. También el propio iris lo podemos justificar con una sombra de oclusión, ¿eh? Porque al final es un agujero. O sea, el iris es un agujero que hay en medio de la pupila. Así que viene a ser una sombra de oclusión también. Y es por eso que cuando nos da un flashazo, pues nos vemos los ojos rojos. ¿Por qué? Pues porque al ser una luz directa estamos viendo el interior del ojo, que es rojo. Vale, no lo estoy haciendo aún, pero como veo los ojos mazo de feos sin hacerlo, pues le voy a poner los brillos especulares de los ojos, que sin ellos la verdad me veo un poco soso esto. Joder, cómo gana con los brillitos especulares. La voy a bloquear para no seguir metiéndome en esto. Bueno, espérate, además, esto de aquí, estoy pensándolo, que son los colores. Aquí, fijaos que el labio realmente no es como que tenga un borde súper exacto. Es como que cambia el color gradualmente y sobre todo empieza a cambiarlo antes en los bordes. Aquí no deberían de ser tan claros estos bordes. Y por aquí arriba tampoco. Luego las cejas
tampoco es como que sean súper fuertes al principio. Es como que ganan fuerza un poco más adentro, entonces no tienen tanto color al principio. Y al final también como que pierden un poco, pero por zonas. Que esto es básicamente los pelos, serían texturas. Pues en principio lo veo bastante bien, por lo que hemos hecho por ahora. Nada, son las 2 de la mañana casi, así que voy a parar y ya mañana ya continuaré el vídeo en algún momento. Recordaros, lo estoy haciendo con esta tabletilla. Es una tableta que cuesta unos 40-50 euros. Realmente, esto ya os lo he dicho en muchos vídeos y he utilizado tabletas más baratas. Yo creo que esto es el tamaño perfecto para iniciarse. Me parece que más pequeña que esta es... Quizás se queda demasiado pequeño para trabajar cómodamente, pero con esto estoy trabajando muy cómodamente. Realmente la última hora y pico, hora y 10 minutos que llevo trabajando en esto, en las sombras, ni me he dado cuenta de estar utilizando una tableta tan barata. No me he dado cuenta de nada. Cuando dibujas sí que te das más cuenta de que estás con una tableta un poco más barata. También que no es una tableta de pantalla. La verdad que en el boceto y en el dibujo sí que es donde agradezco mucho tener una tableta de pantalla, a decir verdad. Pero es eso. Realmente no te incapacita. Por ejemplo, pues lo que estoy haciendo ahora mismo. No me parece para nada uno de mis peores dibujos. O sea, me gusta y estoy contento y creo que es un buen dibujo. Y no creo que lo hubiese hecho mejor con una tableta de pantalla, es lo que os quiero decir. O sea, el resultado no habría sido mejor. Quizá hubiese tardado un poco menos en llegar hasta este punto, o al menos en resolver el boceto, porque lo que viene a ser sombras, luces, color y demás, creo que puedo ser incluso más rápido utilizando una de estas tabletas. Por comodidad, simplemente por cómo tengo colocado todo en la mesa, por cómo tengo puesto, yo qué sé, el teclado ahí, que no me molesta, no tengo que poner posturas raras. Puedo estar mirando a la pantalla directamente, puedo coger un poco de distancia respecto a la pantalla también para ver más la big picture, o como se dice, la imagen en grande, es que no sé cómo decirlo. Para ver más el cuadro general, quiero decir, leñe. Que cuando estás un poco lejos, te ayuda a ver mejor lo que estás haciendo. Pues eso me ayuda también cuando estoy utilizando una de estas tabletas. Y la verdad que ha sido buen trabajo. Me estoy alargando un poco, me estoy enrollando un poquito haciendo esto, la verdad. Pero es porque quiero enseñaros bien y me da igual que este vídeo acabe durando 2 horas o lo que sea. Lo que quiero es que veáis cómo trabajo de principio a fin un retrato o lo que sea. Realmente esta técnica sirve para lo que sea. Y este método de trabajo. Simplemente es ir desgranando, pues, formas, dibujo, luces, sombras, etcétera, color. Todo eso lo veremos mañana. Bueno, mañana o cuando me pueda poner de nuevo con esto. Buenas de nuevo. El otro día... estoy grabando en otro día, ¿vale? Eso es lo primero. Por eso me he cambiado de ropa y esas cosas. Porque las personas decentes nos cambiamos de ropa de un día para otro. Y esas cosas. Nada, nos dejamos por aquí. Lo dejé por aquí, más bien dicho. Y bueno, vamos a ver un poquito cómo continuamos esto. Vale, lo primero que voy a hacer ahora es quitarme algunas de esas líneas que había hecho para construir un poco lo que viene a ser el dibujo. Y los volúmenes me los voy a quitar. Así que realmente no me lo quiero cargar. Por lo tanto voy a hacer una máscara de transparencia. Lo primero de todo voy a desbloquear las capas. Que si no, pues máscaras de transparencia difícil. Y... a ver... añadir máscara de transparencia. Me tengo que aprender el comando para hacer esto en Krita. Si os lo sabéis, decídmelo en los comentarios. La cosa, he sido idiota y en vez de hacerme estas líneas todas en una capa distinta, también me he hecho las líneas de las gafas, que esas sí que quiero conservarlas. Entonces, pues nada. Con un pincel muy suave y tal, voy quitando las líneas que no quiero, todas estas. Que por cierto, también he desactivado la capa del boceto, porque ya no me gusta tener esas líneas por ahí. Y voy a ir quitándolas. Tengo en alguna capa más hechas este tipo de líneas, así que, bueno, pues las quitaré ahora. Y nada, simplemente pues me voy borrando un poco esas líneas. También, por ejemplo, en los labios le voy a quitar un poco de línea, porque no... Pues bueno, porque ya no la necesito, esa línea.
Por ejemplo, estas marcas de aquí tampoco. Que esto me lo había hecho nada más para construir un poco el volumen de los dedos. Porque aunque parezcan planitos y tal, pues en realidad no son planos. Vale. Creo que por aquí también tengo alguna línea más que me quiero quitar. Sí. Pues entonces... O más bien que quitar, porque es verdad que aquí sí que hay unos pequeños contornos. Más que quitar, lo que quiero es suavizarlas un poco. No quiero que queden tan claras ni que sean tan evidentes. Por ejemplo, de la nariz también. Me quiero quitar un poco. De aquí. Esto lo voy a quitar también. De los nudillos un poquito nada más. Por último, yo creo que esto de las líneas ya está hecho. Simplemente ir limpiando un poco lo que es el boceto. Que, a ver, en realidad lo puedo limpiar un poco más. Este es el problema de hacer las cosas en las capas que no tocan. Porque yo ahora no me quiero cargar el encaje de las gafas, porque lo voy a usar luego más adelante. Pero sí que quiero quitar estas líneas. Si lo hubiese hecho en dos capas distintas, pues nada, simplemente habría desactivado una de las dos capas y ya está. Y a ver. La mayor diferencia, yo creo, entre el cartoon y el realismo es la falta de contornos. Cuando tú empiezas a quitar contornos y empiezas a quitar línea, pasa de ser un dibujo más cartoon a un dibujo más realista, ¿vale? Fíjate que por aquí, fijaos que por aquí tengo pues muchísimo trabajo de línea, que le da volumen y tal, y eso hace que se vea un poco más dibujo. Sin embargo, la cara, que ya empezamos a quitar todo ese trabajo de líneas, lo dejo menos claro, hay más trabajo de sombras, se ve de una manera más realista. Pues bueno, cuanto menos trabajo de líneas tengamos, más va a tender hacia el realismo. Importante, sombra de oclusión, pues también hay en lo que viene a ser la napia, obviamente. En esta zona de aquí hay una sombra de oclusión muy clara, básicamente. Y se extiende un poquito por lo que viene a ser estos pliegues. Realmente aquí no es como que haya un contorno como tal, es más bien una sombra de oclusión. Que yo diría que hace como así. Y vais a ver por qué es importante también tener las sombras de oclusión en capas distintas con todo esto que os voy a contar. Por aquí hay sombras de oclusión porque están juntándose. Esto de aquí también es una sombra de oclusión. Que incluso aquí lo que puedo hacer es esto. Las pinto completamente con un pincel duro y después ya les difumino los bordes. Yo estos pinceles tan duros y con cambios de presión no los utilizo tanto para dibujar, o sea, como que es el típico que la gente se piensa, ¿no? Pues me compro una tableta con detección a la presión, la voy a utilizar para hacer líneas que varíen el tamaño. Y a ver, quizá en algunos estilos, como pueda ser el cómic, se busque eso, pero la mayoría de las veces yo en los trazos busco tener una presión más o menos constante, o sea, sí que utilizo la variación de presión para que esta cambie un poco, para que el tamaño cambie un poco y quizá también los bordes de las líneas queden un poquito más suaves, no queden tan duros como el resto de la línea, como lo que es el cuerpo de la línea, etcétera. Pero no utilizo demasiado lo que es la variación de presión para dibujar como tal. Pues eso, realmente lo utilizo. La variación de presión la utilizo para sombrear, para pintar. También para dibujar y eso, vaya, pero que es más secundario. Realmente yo si dibujase con un stylus sin presión, no cambiaría mucho mi estilo de dibujo. No es así, repito que no es así para todo el mundo, ¿eh? Esto es así para mí, en concreto, por el rollo que hago y eso. Y bueno, ahora vais a ver por qué digo lo de terminar las sombras de oclusión bien para este método. Vais a ver que está todo pensado. Está todo pensado. Vale. Por ejemplo, aquí en los pliegues hay sombras de oclusión también, porque están completamente pegados. Es más, los pliegues son sombras de oclusión muchas veces. Básicamente es como reforzar un poco las líneas con un sombreadito.
Esto de aquí también. Bueno, esto luego lo voy a cambiar en la línea, porque realmente sale más de aquí. O sea, esto lo voy a quitar la línea luego y lo que voy a hacer es dejarlo con las sombras de oclusión nada más. Bueno, punto importante, como os he dicho como os conté en el vídeo sobre los ojos, el iris tiene sombra, ¿vale? Tiene un volumen. Nada, si queréis saberlo bien, id a mirar el vídeo de los ojos, pero básicamente la sombra queda del lado contrario al que viene la luz. Básicamente porque es como un cono que se mete hacia adentro. Fijaos que simplemente con eso le da mucha profundidad a la mirada. Simplemente con esa pequeña sombra. Y lo mismo, los ojos al final, aunque sean blancos y tal, reflejan luz. Digo, reflejan luz. Tienen sombra. Lo que pasa es que al ser blancos, pues se nota menos. Y luego también, como son bastante brillantes, o sea, son muy reflectantes, reflejan mucho la luz, pues parece como que no se nota tanto. Pero tienen volumen y eso se ve en las sombras. Los ojos muchas veces no son tan grandes como parecen a simple vista. La cosa es que las sombras que tienen refuerzan mucho, nada, los volúmenes y parece que tienen más tamaño del que en realidad tienen. Pero bueno, esto te vas dando cuenta cuando dibujas unos cuantos, que si lo haces el ojo del tamaño que lo percibes realmente, del tamaño que tú crees que es, te vas a dar cuenta de que luego cuando los hombres te quedan enormes, te quedan raros, las sombras no terminan de encajar. Eso es porque en realidad el ojo es un poco más pequeño de lo que parece. Luego las pestañas, las sombras, etcétera, hace que parezcan más grandes. De todas maneras, para este estilo de dibujo he decidido hacerle los ojos un poco más grandes, también para darle más expresividad al rostro. Pero bueno, eso ya son cositas del estilo y de, bueno, de lo que estás buscando a la hora de dibujar. Mira, se me está ocurriendo que quizá ese lápiz que antes no me venía muy bien para hacer las sombras, para hacer las líneas, para las sombras de oclusión, viene de lujo. A esto es a lo que me refiero cuando digo de aprovechar los pinceles y eso. Fijaos que lo que yo estoy buscando al hacer las sombras de oclusión, básicamente, es esto. Lo voy a hacer por aquí, para que lo veáis. Yo hago esto y después lo que busco es que el trazo quede así. Básicamente esto busco. ¿Vale? Cuando estoy utilizando... Lo que estoy haciendo ahora mismo es esto. Que básicamente es que sea muy denso en el centro. Que en el centro sea completamente denso. Incluso reforzarlo un poquito. Con un pincel muy fino. Hacerle una línea y que luego vaya abriendo por los laterales. Haga un degradado hacia afuera. Pues acabo de caer en que este lápiz de aquí, cuando lo usas de manera muy grande, y esto tenedlo muy en cuenta, los pinceles cambian mucho el funcionamiento que tienen cuando los usas pequeños o cuando los usas grandes. Entonces, fijaos que este me da un poco ese rollo, no tan exacto, muy sucio, pero si yo quisiese seguramente me pudiese hacer un pincel así directamente. Y probablemente estuviese tardando mucho menos si hiciese un pincel así, así que puede que lo haga ahora mismo. Y ya me lo dejé preparado. Voy a probar a hacerlo. Vamos a ver. Me meto aquí. Si lo consigo hacer, os dejo un poco el pincel al final, pero si no, lo voy a saltar todo esto. Vale, lo tengo. Tengo el pincel. Estoy casi seguro de que lo tengo. Es muy sencillito. Por esto tenéis que aprender a usar bien los motores de pinceles. Os van a ahorrar mucho trabajo si sabéis haceros pinceles para efectos y para cosas que os sirvan en concreto. Mira, esto de aquí ahora mismo es más, lo voy a guardar como un valor nuevo. Airbrush, ruido fino, oclusión. Guardar. ¿Por qué? Porque fijaos ahora la diferencia de cómo hace el degradado. ¿Veis? Ahora me deja ese centro definido
y los laterales abriéndose mucho. Vale, ahora la cosa es saber cuál de todos es. Creo que es este, sí, es este. Este de aquí es el anterior que tenía. Fijaos cómo voy a usarlo con un tamaño de 55. Este es el tamaño de 55, este es el viejo. Fijaos la diferencia. Haciendo unos cambios en los parámetros del pincel, ahora con esto voy a poder hacer las sombras de oclusión mucho más rápidamente. Es más, incluso si me pongo con ello, seguramente pueda dejarlo un poquito más fino todavía. Vale, ahora sí que sí lo tengo. Fijaos que el nuevo pincel, lo que hace este, a un tamaño de 55, es dejarme un centro súper definido. Y luego el anterior que tenía el centro pues más amplio. O sea, los bordes, el degradado que hacía hacia afuera era mucho menos amplio. Pues ¿para qué me sirve esto ahora? Pues si no me equivoco y si no lo he perdido el tiempo, pues básicamente yo ahora hago así y me salen unas sombras de oclusión prácticamente perfectas de un solo trazo. Pues ¿esto para qué me sirve? Pues para tardar mucho menos, o sea... Porque esto es importante. Esto ya no me sirve únicamente para este... Para este dibujo. Me sirve para todos los dibujos que haga en un futuro, porque esto me lo he guardado ya como una sombra de oclusión, como un pincel para sombras de oclusión. Yo ya sé que este pincel me sirve para hacer sombras de oclusión. Y cuando lo utilice, pues fijaos. Y cuando haga nuevas ilustraciones, pues puedo utilizar esto para sombras de oclusión. Ahora solamente me falta tener el pulso. ¿Qué pasa? Pues ahora mismo hacer las sombras de oclusión para mí es igual que hacer líneas. Entonces, de nuevo, la tableta... si tuviese una tableta de pantalla, pues estaría trabajando mejor y más rápidamente. Pero bueno, esto no implica que no pueda trabajarlo bien. Y lo puedo hacer, siempre. Solamente que eso, que me cuesta un poquito más. ¿Veis? Quedan unas sombras de lujo. Así, la verdad. Y para hacer arruguitas y cosas, esto viene de puta madre. Bueno, aquí me estaría metiendo más en hacer el core de la sombra, pero no es eso lo que quiero hacer. Y sacamos las sombras de oclusión de esta manera. Incluso si lo hago más grande, pues puedo hacer unas sombras más suaves. ¿Veis? Ahora puedo hacer esas sombras súper suaves. Y si lo que quisiese es borrar nada más uno de los lados con el mismo pincel, como es bastante duro realmente, puedo borrar los lados sin meterme en la otra zona, porque tiene un centro muy duro. Vale. Y con esto puedo hacer unas arruguitas mucho más suaves y mucho más... Pues eso, unas arrugas que no sean tan claras ni tan definidas dentro del jersey. Aquí, por ejemplo, debería haber alguna más. Vale, aquí me falta dibujar una cosa y lo voy a hacer directamente con las sombras de oclusión porque no son... Es un objeto, bueno, es una zona que es transparente, entonces los objetos transparentes los tenemos que crear con las sombras, los reflejos, etc. Incluso aquí en las gafas le voy a poner un poco esto, que es una sombra medio proyectada, medio de oclusión. Bien, y por aquí lo mismo. Aunque bueno, los objetos que tienen Subsurface Scattering, como os he estado comentando antes, como por ejemplo es el pelo, no deberían de tener las sombras de oclusión tan marcadas, por lo que sí que las voy a borrar un poco, porque se me están haciendo muy, muy duras las sombras que estoy dibujando aquí. ¿Esto por qué es? Porque, como os digo, las sombras de oclusión se deben principalmente a que la luz no puede llegar ahí, porque los dos objetos están muy juntos. ¿Qué ocurre? Si tú tienes un objeto que es transparente o semitransparente, la luz sí que va a llegar ahí, porque va a atravesar lo que viene a ser el objeto y se va a filtrar en estos sitios que están tan juntos. Por ejemplo, pensad en los dedos de una mano cuando están a contraluz o cuando les está dando la luz. Realmente no se llega a hacer una sombra de oclusión tan fuerte y tan dura como podría ocurrir, yo qué sé, pues entre una pelota de fútbol y el suelo, ¿sabes? Por ejemplo. Esto básicamente es porque la luz se cuela y se filtra por la piel
y sigue rebotando y sale. Entonces sí que acaba llegando a esos sitios en los que debería haber una sombra de oclusión. Pues con el pelo pasa lo mismo. La luz se filtra, como si fuesen hojas de los árboles. Entonces, realmente no hay unas sombras de oclusión tan duras. Sí que las hay, pero no son tan duras. Y solamente las encontramos, las duras duras de verdad, en las zonas en las que está en sombra todo, no le da nada de luz. Ahí sí que se generan sombras de oclusión, básicamente porque si no llega nada de luz, se están generando, está en oscuridad completa. Pero eso, siempre tenéis que tener en cuenta este tipo de cosas porque de repente dices, ay, este material me está quedando raro, ¿por qué es? Pues puede ser simplemente por esto. Porque tú crees que ahí tienes que colocar una sombra por cualquier razón, pero realmente no tienes por qué hacerlo, no tienes que hacerlo. Vaya, esa sombra no debería estar ahí. Pues ese tipo de cosas tenéis que vigilarlas, ¿vale? También me gusta mucho tener un pincel de estos. La cosa es que, por ejemplo, con Krita estoy trabajando ahora, estoy empezando a trabajar ahora. No he trabajado mucho con este programa, la verdad. O sea, me he aprendido a usarlo, he estado utilizándolo, pero, por ejemplo, cosas como pinceles, los pinceles que yo suelo tener, que tampoco son muchos, ¿eh? O sea, yo me hago 4 o 5 pinceles realmente, no uso demasiados. Pero sí que de vez en cuando tengo alguno que para ciertas cosas me gusta tenerlos, pues no los tengo en Krita. Entonces simplemente tengo que ir haciéndolos. Mientras, conforme llego a un punto de esos en los que digo, va, para esto me gustaría tener este pincel. Pues nada, para un momentito de trabajar, me pongo... Y me pongo con... Me pongo a hacer el pincel que necesito. Que ya no sé ni hablar. Me cuesta muchísimo hablar mientras dibujo, ¿eh? De verdad, yo soy monotarea. No puedo hacer varias a la vez. Me cuesta muchísimo. Que bueno, como todo el mundo, supongo, pero yo ahí lo dejo. Mira, pues como no he hecho las líneas de la oreja, aprovecho a hacerlas con esto. Y fijaos que quedan muy guay así directamente, sin ya hacer mucha cosa. Con este pincel me está haciendo todo el trabajo de degradado que tendría que hacer yo, él solito. Gente, es que hay que ser inteligente, tíos. Es que hay que ser resolutivo, gente. Y veis, aquí la presión de la tableta no la utilizo tanto para... para el tamaño del pincel, sino más bien para la opacidad y para el flujo del mismo. Y bueno, lo que os digo, realmente no estoy utilizando... Estoy utilizando el pincel básico de Krita, pero con algunas modificaciones, poniéndole texturas y cosas. Además, esto luego es muy fácil de modificar, porque ya tengo el trazo que quiero, y si le quiero cambiar la textura, pues únicamente tengo que hacerlo. Simplemente tengo que ir ahí y cambiarle la textura. Así que podría tener muchas variaciones del mismo pincel muy rápido. Vale, yo diría que ya lo tenemos. Voy a quitarme estas líneas de aquí. Que ya no me sirven. Pues la verdad que luego también viene muy bien, por ejemplo, para esto. Para tener un pincel bastante duro, pero a la vez te deje los bordes disimulados. Viene muy bien. Y esto de aquí supongo que lo tengo en las sombras de oclusión. Ah, pues no, está en las sombras. Uy. Vale, aquí por ejemplo esto lo puedo arreglar con un... con un difumino. Con este difumino lo puedo arreglar. Sí, ya está. Vale, aquí ¿qué estoy haciendo? Como no lo podía borrar porque realmente quiero conservar la opacidad de la capa y tampoco quiero pintar opaco porque quiero que me mantenga las transparencias, lo que hago es coger un difumino y borrarlo con el difumino, ¿vale? Realmente... Yo los difuminos no los utilizo mucho para lo que viene a ser pintar, porque se cargan las texturas. A mí los difuminos y el pincel mezclador y todas esas cosas me gustan para cierto tipo de pintura, pero no para este tipo. No para hacer cosas suaves ni para trabajar degradados. Eso lo prefiero hacer yo con pinceles que sean exactos, ¿vale? Para crear los volúmenes y eso. Pero no me termina de gustar el tema de utilizar pinceles de difumino. De utilizar difuminos, vaya. Básicamente porque se cargan todas estas texturas que tengo por aquí y esas cosas. Vale, ya tengo esto. De acuerdo. Pues ahora teniendo las sombras de oclusión y tal, lo que voy a hacer
es lo siguiente. Yo ahora me creo una nueva capa y la pongo en luz suave. Tiene muchos tipos, Krita. La voy a poner en luz suave esta misma. Y mira, pues escojo un color blanco máximo y lo que voy a hacer es coger aquí las sombras proyectadas, ¿vale? Por eso las tengo en una capa aparte. Es esta la razón por la que tenía las sombras proyectadas en una capa aparte. Me vengo aquí, le doy a añadir máscara de transparencia. Esto me va a crear una máscara de transparencia que va a hacer que yo pues sea incapaz de pintar fuera de las sombras. Fíjate que yo ahora mismo no puedo pintar fuera de las sombras. Solamente puedo pintar dentro, sin tener que andar seleccionando ni nada. Entonces con eso y junto con las máscaras que me he creado, si yo quiero pintar dentro de las sombras, puedo pintar en las sombras de la manga, en las sombras de no sé qué. Pero ocurre una cosa. Hemos dicho que la luz no llega a las sombras de oclusión. Entonces, ¿qué ocurre? Yo de esta manera sigo pintando en las sombras de oclusión y eso me va a generar cosas un poco raras. Mirad, me estoy cargando la sombra de oclusión de ahí. ¿Me las estoy cargando? Pues ¿qué hago entonces? Me vengo aquí, selecciono las sombras de oclusión, que por eso las tengo por separado, y aquí le doy a borrar, a suprimir. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo ahora tan solo puedo pintar en las sombras proyectadas, pero no en las sombras de oclusión. Ahí no puedo pintar. Y esto, pues para aparte de hacer rayones rojos así tan locos, sirve para... Me cojo el pincel suave de nuevo. Y con un color blanco, fijaos que yo ahora puedo seleccionar esto. Y voy haciendo las luces reflejadas. Sin meterme en las sombras de oclusión. Que como he dicho, pues por aquí hay sombras. Bueno, vamos mirando un poco también vamos mirando la referencia que tenemos para no inventarnos cosas. Y yo ahora pues voy borrando aquí en donde le diese menos realmente. Sigo intentando mantener esos volúmenes. Que ahora mismo pues van a cambiar de esta manera. Es arriba donde no le da las luces reflejadas. Pues sigo creando volúmenes con esa luz reflejada. Vale. Por ejemplo, aquí veo que no le da tanto la luz. Fijaos que aquí también debe haber un poquito, que hace que se suavicen un poco estos bordes de las sombras. Por ejemplo, aquí es lo que habíamos dicho, que se cuela un poco. Vale, aquí está ocurriendo una cosa, fíjate. Pues bueno, como esto no lo he hecho, como aquí ya he trabajado un poco las sombras, las luces reflejadas, pues lo que voy a hacer es volver a meterme en la máscara de transparencia y la arreglo. Aquí voy a decir que puedo... Si yo lo pongo en blanco, básicamente es que puedo pintar. Si lo dejo en negro, es que no puedo pintar. Bueno, ahí. Y sobre todo por aquí. Ya está. Ahora lo he vuelto a poner en blanco, lo que significa que yo aquí puedo pintar de nuevo. Y con esto, pues puedo meter un poco esas luces que están integrando al personaje con el fondo. Lo mismo por aquí. Por aquí no puedo, vale. Pues entonces, una de dos. O hago esto que he dicho, o me creo otra capa distinta, la pongo en luz suave y simplemente para estos bordes, estos detallitos que no están dentro de lo que es las sombras, pero como tiene una luz muy envolvente, pues lo meto ahí. Por ejemplo, por aquí también tiene un poco de eso. Esa luz envolvente que está cogiéndole el pelo. Pues por aquí también lo pongo. Esto fijaos que hace como que la luz viene de atrás. Porque precisamente todo el fondo blanco que tiene detrás sigue reflejando luz desde detrás. Por lo que está en una especie de contraluz, digamos. No es un contraluz porque obviamente la luz viene de adelante, pero sí que la luz le vuelve a rebotar por la espalda. Y hace como una pantalla que está iluminándole desde atrás también. Por lo cual se cuela un poquito de iluminación. Sobre todo en el pelo, que como os digo, fijaos por ejemplo aquí, en esta zona. Fijaos por ejemplo aquí, en esta zona, como esto está más claro que esto. Sin embargo, está en sombra este sitio. ¿Qué pasa? Es por toda la luz reflejada y por lo que os comento del Subsurface
Subsurface Scattering, que no sé hablar, que como el pelo no es opaco, es translúcido, deja pasar la luz, precisamente por tener muchos huecos y muchos recovecos por donde se puede colar, en realidad se ve mucho más claro, incluso se puede llegar a ver más claro que zonas que están en luz de la imagen, ¿sabes? Esto suele pasar con el Subsurface Scattering, como que parece más brillante una zona que está en sombra que una zona que está en luz del objeto. Pero es simplemente porque se concentra la luz ahí. Pues aquí ocurre justamente esto, que en estos bordes este pelo no está en sombra, está iluminado, de otra manera distinta a la que está iluminado aquí. Es un poco complicado de explicar. Me voy a volver a dejar por aquí la referencia. Tened en cuenta eso, ¿eh? Yo, cuando hago retratos de este tipo y demás, la mayor parte de las veces, no siempre, pero muchas veces utilizo una referencia. Ahí ya lo he hecho en esto, así que bueno, pues vamos a seguir con las luces reflejadas. Vale, por aquí digamos que viene una. Y lo que voy a hacer es bajarme el flujo bastante para poder trabajar suave en lo que es la cara. La movida con esto es que ya he trabajado un poco las luces, ¿eh? Pero bueno, fijaos que por ejemplo aquí sí que hay una luz reflejada. Y también es, por esto que os comento, aquí también hay subsurface scattering. O sea, la luz está impactando aquí. Mira, lo voy a dibujar en otra capa para que veáis la explicación mejor. La luz va a ser naranja. ¿Por qué? Pues porque es luz. La luz está dando aquí. ¿Qué pasa? La luz se está colando por aquí y está haciendo un poco de pantalla. Realmente aquí no le cae ninguna luz reflejada, ¿vale? Lo que pasa, bueno, también le cae un poco de luz ahí, ¿sabes? Pero lo que está ocurriendo aquí realmente es que la luz se está colando entre los pelos y le está llegando a dar en este trozo de la cara, la luz también, ¿vale? Entonces esto acaba pasando por aquí, pasa, se divide y acaba llegando a lo que es este lado de la cara. Acaba iluminando todo este trozo. Básicamente es eso. Y luego veremos a la hora de colorear que no solamente ilumina, sino que también le cambia el color un poco. Porque lo que pasa es que al pasar la luz, no solamente pierde fuerza, sino que pierde tonalidades. Entonces, como el pelo es rojo en este caso, lo que va a pasar es que va a iluminar con una luz muy rojiza, tirando a anaranjada, la cara. También con esto lo que puedo hacer es ir arreglando un poquito sombras que no me hayan gustado. Realmente esto lo debería hacer en otra capa, pero bueno, se puede hacer aquí también. De acuerdo. Por ejemplo, aquí las sombras reflejadas son, está dando aquí la luz en la taza es de color muy claro, entonces refleja mucha luz. Y por eso en los dedos se hace ese core de la sombra, ese núcleo de la sombra, que el típico que vemos en la esfera, que justamente en el borde de la sombra es donde es más dura. Pues esto es precisamente por este tipo de luz reflejada, que es la más común que nos vamos a encontrar. Esto significa que la luz impacta aquí, vuelve a reflejar y le da en esta zonita de aquí, a los dedos. Nada más que eso. Es por eso que ahí se generan luces reflejadas. Vale, entonces voy a volver a venir aquí, a sombras. Voy a seleccionar las sombras, ¿de acuerdo? Dándole a control y pulsando en la imagen. Básicamente eso me selecciona todo el elemento de la imagen. Me vengo aquí, invierto la selección. También podría hacerlo con control I. Y esto ahora lo que me está seleccionando son las luces. Me ha seleccionado todas las sombras y tengo seleccionado lo contrario a las sombras, que básicamente en este caso son las luces. Como tampoco quiero trabajar en las sombras de oclusión cuando esté trabajando en las luces, pues entonces cojo y le doy a Control Alt y pulso en las sombras de oclusión. Eso me va a restar las sombras de oclusión de la selección y solamente voy a poder trabajar en las zonas que no estén en sombra, en ningún tipo de sombra. Ahora, faltaría otra cosa más porque yo ahora mismo tengo seleccionado todas las zonas que están en luz, pero también tengo seleccionado el fondo. Lo único que quiero es seleccionar el personaje. Pues si yo hago Control Alt Shift y cojo la copia de la base, que básicamente es el color base de todo mi personaje, lo que va a hacer es seleccionarme nada más la intersección, o sea, de seleccionar todo lo que hay fuera de la base, básicamente. Entonces, ahora ya solamente puedo trabajar en las luces que tenga el personaje. Es un poco complicado, pero bueno,
Aprender a trabajar bien con las selecciones viene muy bien. Bien, entonces yo ahora me vengo a la nueva capa que he creado, le doy a añadir máscara de transparencia, y eso va a crear una máscara, me va a impedir trabajar en ninguna parte que esté en sombra. Fijaos que no puedo pintar en las zonas que están en sombra. Y esto lo he planeado yo mal desde el principio, o sea, esto es lo que pasa por no haber trabajado correctamente. Porque yo, si hubiese pintado primero todas las zonas que están en sombra proyectada, ahora mismo aquí no me podría estar colando, no me podría estar colando en esta zona. ¿Por qué? Porque fijaos, como aquí lo he hecho bien, he hecho la zona que está en sombra y después he hecho las luces reflejadas por otro lado, la máscara básicamente me impide trabajar en ese sitio. Pero como aquí no lo he hecho, pues bueno, no me importa porque sé que no voy a trabajar en esa zona. O sea, no, aquí no hay ninguna luz, entonces no me importa que se cuele ahí. Además, con las máscaras lo termino de arreglar. Por eso me permito no trabajar al 100% de la manera correcta. Pero bueno, que sepáis que esa es la razón por la que me divido todo en capas distintas. Para luego poder hacer estas selecciones, estas máscaras, trabajar más rápido. Ahora mismo estoy trabajando más lento porque os tengo que explicar absolutamente todo. Pero yo de normal, cuando tengo que trabajar de esta manera, me simplifica mucho el trabajo. Y me lo voy a poner el nombre para no confundirme. Luces. Luces, ya está. Y por aquí, luces reflejadas. Y luces reflejadas 2. Pues ya está. Y ahora esto me lo voy a colocar en una, pues, luz dura. Y con un color blanco. Eso sí, aquí voy a ir suavemente. Con el flujo bajito. Y me voy a seleccionar esto, digamos. Pues yo ahora, con esto, puedo ir trabajando la iluminación, las luces principales, sin colarme, que eso es muy importante, sin colarme en las sombras. Fijaos que yo ahora, por mucho que pinte aquí, no me puedo colar en la sombra. Lo único que puedo hacer es remarcar un poco el contraste que hay de un lado a otro. Y como yo lo que quiero ahora es trabajar más concretamente, pues me voy a pongo la etiqueta de la capa de máscaras de detalles y entonces ahora pues puedo simplemente seleccionar lo que viene a ser la nariz. Entonces no me cuelo en este otro lado de la cara que no tiene sombras tan directas. O al menos sí que puedo trabajar mucho más de manera pues mucho más concreta, sin estar colándome, sin estar preocupándome de oye, voy a pintar donde no tengo que hacerlo, etcétera. En esta capa estoy pintando tanto las luces normales como las luces especulares. Por eso la pongo en luz dura y trabajo muy suavemente. Doy bastantes pasadas para luego hacer la luz que yo quiero para llegar a una luz dura, de verdad. Y por eso trabajo con blanco. Y simplemente las luces que no son especulares, es simplemente un poco de iluminación, las trabajo muy suavemente. Vale, por ejemplo aquí esto tiene un poco de iluminación. Y luego por aquí, que cogería este otro, que igual que me ha servido para las sombras de oclusión este pincel, me sirve para las luces especulares. Y en los bordes, en los sitios que son afilados, me sirve para dar una luz un poco más afilada. Por ejemplo aquí, esta nariz tiene muy marcado el puente. La chica tiene bastante marcado el puente. Así que puedo crear una luz muy fuerte. Por ejemplo, también aquí puedo hacerlo. Nada, básicamente eso. Y puedo ir creando los reflejos también que debería tener el metal. También puedo hacer más duros los vértices con el propio pincel, por esto que os comento. La verdad que este es un pincel que os recomiendo crearos a todos. Mirad, os voy a dejar por aquí esto para que lo podáis copiar, básicamente. No sé si se pueden... Creo que se pueden compartir pinceles de Krita. Si en un futuro me hago suficientes pinceles como para hacer un pack, pues haré el pack y ya veré qué hago con él. Pero bueno, básicamente es crear esta curva aquí para hacer eso este pincel, que a mí me parece muy útil. Y a la hora de meter texturas, pues yo cojo la textura de ruido, como os he contado antes, y le pongo estos parámetros. Nada más. Luego en fuerza lo dejo así. Fijaos ya con este poco trabajo cómo cambia el tema y cómo se ve ahora ya mucho más terminado. Aquí fijaos que se cuela un pelín de luz.
Y es lo que le da el volumen a esta zonita de aquí de la nariz. Y es una luz bastante dura. O sea, está bastante marcada la zona en la que llega la luz y la zona en la que no. Es como que hace así la nariz. No tan exagerado, pero básicamente son como escalones. La cosa es que la nariz realmente hace como esto. Entonces, básicamente aquí le está dando la luz, que es esta zona, y aquí, pues aquí no, y aquí tampoco. Por eso esas zonas no tienen luz y esta zona sí que la tienen. Porque son como escaloncitos. Luego, a ver, también aquí, mirad, este pincel va a venir perfecto para hacer este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya me está dando ese rollo de arruga, pero una arruga que no sea excesivamente clara. Que está como suavizada. Y aquí lo borro un poquito y fijaos qué bien queda el rollo este de labio ahí suavizadito. Seguramente tenga que arreglarle aquí un poco la forma, porque no me termina de gustar ahora. Al final un dibujo de este tipo lo vas corrigiendo conforme avanza, ¿vale? No tienes por qué hacerlo todo de una. Yo ahora voy viendo fallos y luego más adelante voy a pintar en opaco y lo voy a terminar de corregir. ¿Por qué? Porque puedo. Ya está, no pasa absolutamente nada. Dibujar es ir corrigiendo errores. Es ir viendo errores y corrigiéndolos. Vale. Y aquí lo que pasa es que la taza está muy blanca, entonces no se nota mucho la luz. Pero esto está reflejando muchísima luz. Precisamente por ser muy blanca y porque le está dando la luz reflejada. Bueno, le está dando la luz muy directamente, quiero decir. Entonces, lo que va a ocurrir aquí es... Esto lo voy a hacer en esta luz reflejada número 2. Y es que aquí se le está colando luz. Fíjate que los dedos tienen como las puntas más iluminadas que el resto de... que el resto de partes del cuerpo. ¿Por qué es? Básicamente porque esta zona está reflejando muchísima luz. Entonces está comiendo las sombras. Tiene una exposición distinta prácticamente esta zona del dibujo. Y ahora lo que sí que puedo hacer es, en las luces, ahora sí, me vengo aquí y ya le termino de dar la luz a esto. Igual que tengo un pincel con el centro más duro, me vendría guay tener otro pincel de estos, pero que tenga un centro más extendido, ¿vale? Y unos bordes más cortos. Un degradado en los bordes más corto. ¿Qué pasa? Pues que, a ver, en realidad me estoy apañando bien con este, entonces tampoco voy a estar parando para absolutamente todo, pero bueno. Y nada, como os he dicho antes, vamos trabajándolo tanto con el borrador como con el pincel en sí. De todas maneras, aquí creo que me falta darle un poquito más. Creo que esto está más en luz. Que debería estar en el general más en luz esta zona de la cara. Ahí. Y esto de aquí casi que así. Y aquí también hay un poquito de luz, pero no tanta. Así. Buah, fijaos cómo está cambiando ya esto, con las luces. Si yo me cojo estas tres y se las desactivo... Fijaos cómo cambia. Solamente las sombras... Allá con las luces, ¿eh? Telita, telita, gente, telita. Vale. También por aquí voy a tener que ponerle un poquito más de luz. Aquí fijaos que hay como una especie de... Vale, esto lo voy a hacer con este y muy grande y muy suavemente. Muy grande. Cuando digo muy grande es muy grande el pincel. Ahí está. Ahí, ahí, ahí. Por aquí hay un poco de luz que le cae. Bueno, también os digo que si esta tableta tuviese inclinación, detección de la inclinación, probablemente estuviese utilizando por aquí un pincel rollo estos de aquí, que son... Es que no lo vais a ver porque no tiene detección de la inclinación, pero esto básicamente te permite controlar
hacia dónde mira el degradado, inclinando el pincel hacia esa dirección. Entonces, pues para ciertas cosas es muy útil, como por ejemplo estas. ¿Qué ocurre? Pues bueno, que con esto realmente yo me estoy apañando bastante bien. No me permite hacer, digamos, vértices tan claros de manera tan sencilla, pero te permite trabajar bien. Vamos a ver. Todo esto está realmente en luz. Pues eso, cuanto más dura quiero que sea una luz, más pequeño hago el pincel, básicamente. Bueno, pues realmente yo estoy bastante contento con cómo se ve esto. Me falta trabajarle el pelo, que realmente es la zona que más pereza me da de todas. De verdad, dibujar pelo me da muchísima pereza. Por tener que hacer todos los reflejos y eso, pero bueno, también hay que practicar las cosas que nos dan pereza. Yo creo que muchas veces son las cosas que más hay que practicar. Es más, lo primero que voy a hacer es marcarme así. Voy a volver a coger nada más las zonas generales, porque como las sombras ya las tengo cubiertas, enmascaradas, pues bueno, no pasa nada. Lo que voy a hacer primero es crearme estas luces que son generales, que son del volumen general, y luego ya ir a trabajar de nuevo, como os he dicho antes, el volumen más específico de cada zona. Fijaos, en las zonas que están en luz, estas zonas de aquí, aunque estén un poco iluminadas, no tienen luces directas, porque recordad, la luz solamente está dando aquí, solamente aquí, y también en estos rizos. Y ahora voy a hacer el centro un poco más claro. Y aquí también debería haber alguna, pero más arriba. ¿Por qué? Porque al ser rizos no están todos en la misma zona. Fijaos que por aquí esto hace como así. Y esto le está dando una textura más metalizada un poco, ¿no? Podría decirse. Aquí sí que le da un poco, por ejemplo. Vuelvo a cogerme nada más. Entonces, como ahora ya voy a trabajar en las zonas generales, ahora sí voy a cogerme esto. Por ejemplo, una cosa que no os había comentado es que el comando para deseleccionar es Control Shift A. Que bueno, pues aprenderos los comandos os va a ayudar mucho a la hora de mejorar el flow de trabajo, el flujo de trabajo. Bueno, ahora ya lo que estoy haciendo es un poco más a lo loco seguir estas direcciones para crear un poco la textura de pelo y eso. Salen de las sombras, digo de las sombras de las luces. Las zonas que más textura dan son precisamente las luces. Entonces utilizo todo esto para ir dando esa textura de pelo y de rizado que tiene. Fijaos que no utilizo un pincel duro, estoy utilizando el mismo pincel que he utilizado para las sombras de oclusión. Luego ya si eso, puedo cogerme un pincel más duro incluso que este, porque este no es un pincel duro, pero en cierta manera sí que lo es. En cierta manera sí que es duro. Pero yo ahora podría coger mismamente este de aquí, que es el que os he dicho que es un poco más duro. Y con este ir haciendo unas sombras mucho más nítidas. Algunas cositas más de cabello a cabello. Que la verdad que no me está gustando mucho cómo queda. Así que si acaso le bajo un poco el flujo, le bajo la opacidad. Y ahora, pues bueno, un poquito mejor, sí. Para terminar de darle esa nitidez. Quizá esto lo debería hacer incluso en otra capa, una capa de texturas, pero bueno, como es una... Como realmente es parte de las luces, lo puedo colar en las luces directas. Pero bueno. Por aquí veis que me he puesto otra capa que es especulares. Esto simplemente es para estas zonas de aquí, que tienen que ser blancas puras y tal. Pues nada, lo hago en una capa aparte y punto. Y con un pi ahí ya sí que en modo normal. Pues nada, aquí básicamente estoy haciendo esto, que es ir dándole un poco más de volumen al pelo. Ir dándole la textura que tiene. Aquí sí que me permito ya trabajar un poco más a lo loco. Y bueno, pues... Ya con esto le estoy dando bastante textura. Ya no parece tan planito como parecía antes. También recordad siempre que
trabajamos para un tamaño en concreto, no trabajamos para que se vea... O sea, si esto fuese a ir en un cartel gigantesco y tal, pues bueno, sí que podemos trabajar a este punto. Aún así yo creo que tiene una cantidad de detalle suficiente. Suficiente como para imprimirlo bastante grande esto. Nada, siempre procurad ir en la dirección del pelo, porque aquí sí que se nota bastante. Si lo haces... Si vas un poco a lo loco y tal y no sigues las direcciones del pelo y eso, pues se va a notar. Luego también podríamos hacer esto en las cejas. Un poquito para darle textura a la ceja, básicamente. Y aquí también lo haría yo en las sombras de oclusión con el tono que estábamos trabajando. Para darle un poco esa textura de pelo. Bueno, bastante guay. Yo creo que bastante guay. Vale, vamos a ver cómo se vería con y sin luces. Vale, fijaos qué pasa. Krita tiene esto. Yo pensaba que no había manera de cambiar esto. Cuando tú haces un grupo, por defecto en otros programas, te mantiene los estilos de capa. En Krita, y esto es importante, me he creado este grupo que van a ser luces, ¿de acuerdo? Pero fijaos que se ha vuelto todo como si estuviese en modo normal. Nada, simplemente me voy aquí, a la capa, y en donde debería estar lo de transparencia, me aparece este otro símbolo, que si le doy, pues me mantiene el modo de capa, el modo de fusión, hasta donde yo sé. Sí, fijaos, me mantiene el modo de fusión. Vale. Pues fijaos cómo cambia, simplemente metiéndole las luces. Increíble, ¿eh? Y bueno, gracias a esto de tener los valores por separado, cada cosa hecha por separado, luego, a posteriori, nos va a ser mucho más sencillo hacer ciertos cambios a la ilustración, meter ciertos colores, cambiar algunas cosas, cambiar el valor de una prenda, meter texturas, etcétera, 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 sin tener que hacer cambios muy grandes en lo que es esto. Por ejemplo, también voy a poder meter texturas muy sencillo, porque simplemente lo hago por debajo de todas las iluminaciones generales y tal, y eso ya me va a dar la textura. Y luego con movidas que os voy a enseñar en otros vídeos, podemos trabajar la iluminación de esas texturas también. Bueno, esto de aquí me lo oculto ya, porque es simplemente pues un color de referencia. Y hasta aquí llegaría esta parte. Pensaba hacerlo todo del tirón, pero la verdad es que... ¿Qué llevo ahora? 1 hora y 19 minutos grabando. También llevo otras 2 horas y media, 3. Creo que serán 4 horas de tutorial. Bueno, 4 horas de dibujo que tengo que comprimir en un tutorial y tampoco quiero que se me vaya de madre esto. Así que lo que voy a hacer es dejarlo aquí, que ya tengo trabajada la iluminación en un punto que me gusta. Es posible que para el próximo vídeo veáis la iluminación un poco más trabajada, porque bueno, pues puede que me dé por ahí. Y en el próximo vídeo sobre esta ilustración voy a colorearla y os voy a enseñar cómo colorearía esta ilustración en concreto que habéis visto hacer desde el principio hasta el final. Y bueno, nada, decidme en los comentarios si me he pasado de charlatán, si he hablado demasiado, si os he hecho muy largo el vídeo, si os gusta este tipo de vídeos y las cosas. Bueno, también qué os parece la ilustración, claro, hombre, joder, que si os gusta la ilustración, pues leño, yo quiero saberlo también, que a uno siempre le anima un poco ese tipo de cosas. Pues nada, gente, hasta aquí esto. Muchas gracias a todos los Patreons por apoyarme, ya sabes, si te interesa, pues en el Patreon hay mogollón de cosas que yo creo que os van a interesar un montón, más procesos de dibujos y cositas así. Y podéis apoyarme a partir de 1,50 €. Y bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí, porque la verdad que ha sido una tremenda chapa este vídeo. Pero bueno, si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejar un like y también de suscribiros y activar la campanita para estar al tanto de mis próximos vídeos. Tenéis el resto de los links a mis redes sociales en la descripción. Y ya me callo de una vez, así que nada, nos vemos en el próximo vídeo.